sí, arrancamos formalmente el encuentro de charla-debate, estos espacios para discutir sobre el oficio de escribir, donde también hablamos de otras cuestiones vinculadas al ámbito de la literatura, eh, lo que involucra a lectores, escritores, editores, directores de editoriales, directoras de editoriales, este espacio que propone la Fundación La Balandra para, bueno, discutir, analizar, charlar, compartir experiencias. Hoy vamos a estar hablando de cómo es el mercado editorial para los escritores noveles, tema que nos atraviesa, que seguramente cuando abramos el debate va a haber preguntas, experiencias, cosas para compartir. Brevísima reseña biográfica de nuestras invitadas: Corina Materazzi, escritora, gestora cultural, es editora de comunicación y marketing de Enero Editorial, y Janina Giglio, escritora, correctora de estilo y cofundadora de Odelia Editora. La pregunta que hoy nos convoca es: ¿cómo es el mercado editorial para los escritores jóvenes o noveles? En realidad no tiene por qué ser joven, tiene que ser un recién llegado a la literatura. Eh, Me imagino las diferencias, los matices que hay con las redes sociales, con las diferencias que hay con los proyectos independientes de las editoriales que hoy tienen a Janina y a Corina como titulares, como abanderadas de esos proyectos, grandes, hermosos proyectos editoriales, la ansiedad, los deseos, los sueños que tienen aquellos que escriben por publicar, por darse a conocer, por contar sus historias. ¿Cómo encuentran ustedes? Y haciendo ya la introducción, les doy formalmente ahora sí la bienvenida a Corina y a Janina. Les agradezco que estén acá con nosotros compartiendo. Le pido al resto que si se puede mutear un ratito, después ya vamos a abrir los micrófonos para charlar entre todos. ¿Cómo está el mercado editorial en la Argentina? ¿Cómo está el mercado para los escritores noveles? No sé quién arranca, si Corina o Janina, como quieran ustedes. Bueno, Como quieras. yo soy boca floja. No, antes que nada agradecer este espacio a la Fundación. Ha sido, bueno, es un placer que nos hayan convocado. Seguimos muy de cerca su trabajo desde hace años y ahora vemos una renovación, así que muy inquietadas ahí, inquietas y atentas. Y bueno, Corina, el mercado editorial, no sé, qué apreciación. Yo tengo muchas preguntas acerca de esta Está sola muy bien. como por ejemplo, me gustaría partir de tres premisas. La primera sería todos estamos escribiendo, todos, todo el tiempo, somos historias, todos estamos escribiendo. La segunda sería, bueno, ¿somos noveles o no? O sea, ser o no ser ahí, el tema de ser novel, lo pongo en cuestión. Y la tercera pregunta que les dejo también, como para abrir, sería ¿para qué escribir si podemos hablar? Mm. Y bueno, y me hago un montón de preguntas, tengo una editorial y tengo algunas respuestas, algunas certezas para compartir. Corina. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación. Un placer compartir el espacio con Janina, de la cual soy lectora de Odelia, porque miren, acá tengo, no todos, pero algunos ejemplares. Tienen una editorial preciosa de un excelente contenido. Bueno, yo no soy tan filosófica como Janina, voy más a la cancha y al barro. Em, Sí, no todos los que escriben toman la decisión de publicar. Creo que es una necesidad de algunos. Otros pueden pasar la vida escribiendo sin compartir aquello que producen, y también es válido. Entiendo que, bueno, el tema que nos convoca es qué sucede cuando quien escribe tiene el deseo de publicar, qué oportunidades hay en el mercado editorial en Argentina, que, bueno, es particular, para ver transformado su manuscrito en un libro. Yo creo que hay caminos, no hay un único camino, hay posibilidades, a pesar de que, bueno, el mercado
está en crisis, eso creo que lo sabemos todos, como muchas áreas, pero soy de las que piensan que si uno espera que el contexto acompañe, nunca hacemos nada. De hecho, si uno va a ferias de editores independientes, la última edición de la FED, eh, ve estallado el espacio de editoriales y muchas que quedan afuera por un tema justamente de espacio, ¿no? Es decir, que a pesar de las dificultades desde el sector editorial, eh, hay un esfuerzo para seguir existiendo, y si existimos es porque también hay mucha gente que escribe y que quiere publicar. Eh, sí hay una realidad numérica y estadística, que hay más gente que escribe y desea publicar que editoriales, con lo cual no deja de ser un mercado competitivo, ¿no? Porque las editoriales, sobre todo, y después les cuento, sobre todo las pequeñas, las independientes, no tenemos grandes recursos. Entonces, a la hora de tomar decisiones y elegir manuscritos para nuestro proyecto editorial, bueno, no alcanza con el deseo. Hay una realidad económica que también acota. Más allá de la cuestión económica, que es cierto, y es atendible además, ¿no? Más en editoriales que son independientes, que muchas veces se hace todo con muchísimo esfuerzo. ¿Qué es lo que buscan como editoras, como directoras de editoriales en esas nuevas voces? Esas nuevas voces, ¿qué tienen que tener para que ustedes digan, bueno, a esta voz se le puede dar una posibilidad, se puede apostar? Ese capital que es escaso, me imagino que también debe obligar a, bueno, no hay mucho margen para los errores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan ustedes en esa calidad literaria, en ese nuevo proyecto literario que les puede generar a ustedes el interés de apostar y de publicarlo? Bueno, en el caso de Odelia, lo que buscamos tanto en escritores noveles como en escritores ya publicados es la excelencia, la calidad literaria, y eso se da casi siempre en una lectura comparada con los contemporáneos. Y buscamos, sí, obviamente, que el libro venda, eh, que genere, que devuelva la inversión, pero también buscamos un acercamiento a una obra de arte, con todo lo que eso implica filosóficamente. Abolir la obra de arte, bueno, me pongo filosófica en términos de Agamben, pero a lo que vamos es, sí, la representación de una temática, de un estilo, en particular. En el caso de Odelia, el catálogo apunta a ser un catálogo diverso, multifacético, polifónico, internacional. Y en ese sentido lo que hacemos es, por ejemplo, aclaro esto, que somos independientes porque publicamos lo que nos gusta independientemente del capital. Odelia es una editorial que no solo, o sea, elige lo que va a publicar en cuestiones estéticas, en cuestiones de gustos de las editoras. O sea, les voy a contar algo capaz muy, muy personal, pero es así. De repente estamos atravesando una situación como grupo y decimos qué texto nos está sanando, qué texto nos viene a sanar esto que nos está pasando. Entendemos la literatura como un fármaco, con su poder transformador, de sanación, de curación. Entonces, en general, la elección es múltiple, o sea, tiene que ver con la originalidad y con la representación de una temática que nos atraviesa en ese momento como grupo, y como sociedad. Lo hacemos extensivo también a distintos nichos. A veces publicamos solamente porque hace falta que ese tema sea tocado una y otra vez. No es que no se haya tocado, son muy pocas las temáticas que maneja la literatura en realidad. Pero siempre tiene que haber una representación de lo que nos está pasando colectivamente. Corina. Bueno, en el caso de enero, digamos, no somos tantos como Delia, además somos más jóvenes. En
En el caso de Enero Editorial, es un sello muy pequeño, muy joven, de 4 años, que publica ficción, y es difícil poner en palabras o en pocas palabras qué hace que se tome la decisión sobre un texto y no de otro, ¿no? Pero básicamente les diría que elijo textos que nos pongan a pensar, quizás en cuestiones, como dice Janina, que nos están atravesando, o textos que nos sorprenden sobre temáticas que no teníamos en el radar, que también coincido con Janina, que no hay mucho en cuanto a temática. Yo lo resumo en el título del libro de cuentos de Quiroga, El amor, la locura y la muerte, ¿no? Creo que es, en todo el arte es así. El tema es la originalidad de cómo se muestra eso, ¿no? Entonces hacemos pie en... Perdón, Corina, esto que acabas de decir resume todo. Hay 33 funciones del lenguaje, los estructuralistas rusos lo saben, hace más de 2 siglos, y en cuanto a temática no tenemos originalidad, como vos decís. Sí está puesto el foco en el cómo se trata, en el tratamiento de ese mensaje. Así que ahí creo que Gastón lo resumimos. Sí, perfectamente. Ahora, ¿cómo llegar a eso, no? Yo me imagino, lo intuyo, que deben recibir una cantidad enorme de manuscritos, de material, todo el tiempo, debe ser algo periódico. Y me imagino que humanamente debe ser imposible darle lectura en profundidad a todo ese material. A nosotros nos pasa, digo, en otras cuestiones como los concursos, que hay un prejurado, pero por ahí el prejurado tiene que leer 100 cuentos. Si bien hay filtros que uno dice, bueno, hay unos requisitos mínimos, los caracteres, la cantidad de páginas, me imagino que en los materiales que ustedes reciben también debe haber un filtro que no va sobre la calidad del texto, sino en otras condiciones, si hay una sinopsis, cómo se presenta el autor, si aporta algún dato, si ve algún nicho, algún tipo de público, digo, ¿qué hay? ¿Qué elementos laterales o complementarios de la propia obra? Si conviene mandar la obra entera o mandar un capítulo y no darle todo el bodoque al editor o a la editorial, ¿hay algún tip que recomiendan ustedes a aquellas personas que están interesadas en acercarle material? Bueno, en el caso de Delia, nosotras recibimos más de 2.500 manuscritos por año. Ah, una locura. Por eso es que Sí, desde el principio tenemos sistematizada la recepción. En nuestra web pueden ingresar en la parte de contactanos, ahí está, contactanos. Y ahí lo que hacemos es un primer filtro. Por eso, igual, previo a esto, saliendo de Odelia, quisiera hablar de un segundo de la recepción. O sea, cuando uno está escribiendo, sea lo que sea, hay mucha gente que está mandando compulsivamente a todas las editoriales el mismo manuscrito. Ese es el primer consejo, Corina, asiente, sí o no. no hay que hacerlo eso. Totalmente, No, lo primero que totalmente. tenemos que hacer, Corina, sí o no, es hacer un pequeño estudio de mercado de qué editorial está representando el texto que yo estoy queriendo publicar. O sea, si a mí me mandan un texto de poesía, lo voy a disfrutar ampliamente porque me dedico también a la poesía, pero no en Odelia. En Odelia publicamos cuento y novela. Ujú. Y ese es el recorte. Pero tampoco publicamos cuento y novela de, qué sé yo, no sé, hay cierta temática que no nos interesa, no sé, ponele, voy a inventar, qué sé yo, tecnología y robots y no sé qué, inteligencia artificial. Bueno, en este momento no quiero, no, ¿entendés? Entonces, el primer consejo sería este, y que el primer acercamiento hacia una editorial sea con una previa curaduría del escritor o la escritora de a ver qué editorial está representando mi obra. Y no al revés. O sea, Claro. lo digo porque yo empecé así, mandando a Dios y María Santísima, y después, claro, Envíos no. masivos, envíos masivos. Encima ahora con la inteligencia artificial peor, se pone más masivo eso. Así Ah, que eso es lo primero.
Y todo el material, vos aceptás que te manden todo el material, o un capítulo, o no sé, los primeros 3 capítulos. No, no, es un formulario que diseñamos como para, como un gran filtro. Lo primero es la presentación. Si yo veo que la presentación, cuando le pedimos al autor que se presente, ya tiene errores de ortografía, la presentación, uy, no sé si voy a llegar al final del formulario. Claro, claro, claro. Entonces, el cuidado que uno asume a la hora de compartir su obra, esa va a ser lo primero que me voy a fijar si está siendo responsable con su propio material, si se está cuidando de esa persona. Entonces, lo primero es una breve introducción de a ver cómo se presenta esa persona, qué recorridos trae. En general, no son personas que hayan tenido grandes recorridos en la literatura, sino en otras disciplinas. Eso es algo que viene pasándome. Y después, de repente hay, bueno, si tus redes sociales, a eso le damos mucho interés, que nos compartan sus perfiles. Después pedimos, sí, una sinopsis de la obra con las formas de vender esa obra, a ver si el escritor sabe cuál es el gag de venta de lo que está produciendo. Y también pedimos primero 3 capítulos y después la obra completa. Entonces, en la Claro. medida que me vaya interesando en esa presentación es que voy avanzando en la lectura del manuscrito. Perfecto, por etapas. Ahí en Enero Editorial, Corina, ¿cómo trabajan? Bueno, antes de avanzar en esto, me gustaría decir que también los concursos, Mm, algunos, son una posibilidad, ¿no? Quizás con un porcentaje menor de acierto por una cuestión estadística que tiene cualquiera que escribe, posibilidades de... Es un camino posible que uno se puede plantear para transformar el libro en un manuscrito. Después hay gran variedad de editoriales y sellos editores. Coincido plenamente con lo que dice Janina. Creo que los escritores que piensan que han terminado su trabajo cuando piensan que ya terminaron la obra, están errados. O sea, ponerse a investigar el mercado editorial para ver dónde consultar y alojar su obra es todo un trabajo, que no es muy diferente a cuando uno se recibe o tiene un oficio y sale a buscar trabajo, ¿no? Cuando salimos a buscar trabajo, no es que mandamos mail a toda la chorrera de posibilidades que hay para generar un ingreso en casa. O sea, hacemos filtros. Bueno, esto se trata lo mismo. Hay que hacer un gran trabajo que a veces lleva su tiempo, pero evita mucha frustración. ¿Esto qué quiere decir? Lo que decía Janina, yo estoy escribiendo cuento, bueno, me pongo a investigar sobre sellos editoriales que toquen o que dentro de su catálogo tengan ese género, pero dentro de cuento también hay un montón de especificidades. Entonces, ¿dónde voy a buscar información? Hoy tenemos internet, creo que con eso no alcanza, pero hay muchas instancias donde el escritor puede tener acceso a información relevante. Unas son las ferias de libros. Otras pueden ser las librerías. En las ferias de libros, sobre todo las independientes, tienen la posibilidad de charlar con los propios editores. Si bien no hay un tiempo suficiente para charlar 1 hora en un stand, pero uno puede ver los libros, conocer la cara del editor, hacerles algunas preguntas, llevarse el contacto directo. En el caso de Janina, bueno, ellos tienen armado una plataforma, nosotros tenemos un mail designado para recibir solo manuscritos. Ver los libros. Otra posibilidad es ir a una librería, charlar con el librero, que nos puede también dar una información importante. Y por qué no contactar autores de ese catálogo para conversar, para ver cómo fue la experiencia de edición. Porque cuando uno, en general, cuando piensan en el libro, se piensa en el libro físico, ¿no? Lo que llevó todo el laburo que hay atrás de conseguir esto que tengo en las manos. Ahora, ese laburo no se termina ahí, porque si el libro queda acá no sirve de nada. El libro hay que ponerlo a circular. ¿Cuál es el proyecto de la editorial para que el libro circule? Trabaja con distribuidora, trabaja con venta directa con las librerías, va a ferias.
Y también una instancia muy piola, que pocos aprovechan y la súper recomiendo, es asistir a las presentaciones de libros de esa editorial que a mí me interesa, porque puedo tener un panorama más amplio, con lo cual es un gran laburo de parte del autor, pero créanme que les evita un montón de frustraciones. Para mí, uno de los secretos, porque acá no hay una única receta, es que las expectativas que tenga el autor tiene que coincidir con las expectativas y las necesidades de la editorial. A ver, 100% no vamos a poder hacer match, pero hay en su lista en que cada uno arme una cuestión que no será negociable. Bueno, tiene que coincidir con ese sello editor, si no, la relación no va a funcionar. Doy un ejemplo cualquiera. Si mi expectativa, por ejemplo, es como escritora, tengo una novela familiar que es de mis abuelos, inmigrantes, y quiero que esa novela esté editada para las bodas de oro de mis abuelos, y mi expectativa es que cada invitado se lleve de souvenir ese libro, quizás lo que acuerde más con mi expectativa y mi necesidad, no sea una editorial tradicional, sino un servicio editorial que me venda el libro. Mm. Pero puedo ser otra escritora y puedo tener otras expectativas. No sé, a mí como escritora por ahí me interesaría estar en librerías. Bueno, ahí ya tengo un filtro. No todas las editoriales tienen presencia en librerías o en determinadas librerías. Y a mí me gustaría tener un barrido amplio de muchos puntos de ventas, bueno, tendré que apuntar a editoriales que trabajan con distribuidoras, porque de hecho, para hacer una relación directa de editorial al librero, es imposible tener muchos puntos de ventas. Ahora, si por el contrario, a mí me interesa que las librerías donde esté mi libro, el librero sepa de qué va mi libro, quizás debería apuntar a una editorial de una estructura más chica que por ahí tiene la venta directa con la librería y tiene una relación, tiene un vínculo con el libro. Con lo cual, no hay una receta única. En cuanto a lo que nosotros o cómo recibimos los manuscritos, recibimos muchos por mes, y hacemos un primer filtro que tiene que ver con las primeras 10 páginas. En narrativa, en poesía no. De acuerdo a eso, que es muy parecido a cómo Janina trabaja, bueno, determinará si avanzamos o no. Y coincido que hay este punto de cómo presentarse es fundamental. Es el valor agregado que les puede abrir puertas o cerrados, descuidos. De la misma manera que nos preparamos para una entrevista, o sea, qué sé yo, salvo que sea una empresa de piletas, yo no iría a la entrevista en hojotas, ¿no? Entonces voy a cuidar cómo me presento. O tampoco entraría a una empresa que no vea un anuncio, le tiraría mi currículum a la secretaria, ni diría ni buen día ni nada y me voy, ¿no? El correlato es que uno recibe muchos mails con un archivo adjunto y ni siquiera, hola, ¿qué tal? Soy Corina Materazzi. Nada. Entonces, recomendaciones que Bueno, funcionan. seguiría el consejo de Borges, ¿no? De la síntesis, la brevedad. Claro, primero preguntar, en el caso de que tengan una, o sea, Odelia tiene una plataforma de acceso. Para las editoriales que no lo tienen, es un mail muy breve, presentándose no más de 5 renglones. No es necesario contar si hicimos un curso de alpinismo, o sea, todo lo que tienen que contar tiene que ser referido a la literatura. También, como dijo Janina, es importante si vienen de otra rama del arte, porque eso para un artista le da una visión y una espesura muy diferente. Y a los editores es algo en lo que nos ponemos foco. Pero es breve, preguntar si están recibiendo manuscritos. En el caso de que la editorial diga que sí, bueno, preguntar el formato. Si no tenemos una plataforma,
cómo hay que mandarlo y sean prolijos. Es decir, un manuscrito que no está, que tiene un montón de descuidos de tipeo, ya uno lee condicionado. Eh, Mm, Cuando ustedes compran un libro, en general reciben una edición cuidada, o sea, esto se lee fácil, ¿sí? Si ustedes usan tipografías muy rebuscadas o no hay un cuidado en que el interlineado sea parejo en todo el texto, las tabulaciones, las sangrías, si es que la usan o no, eso distrae y hace perder tiempo de foco en el editor para aprovecharlo en otro, porque por ahí lo que viene de vuelta por parte del editor, ojalá que sea, queremos seguir leyéndote. Pero si no es eso, y no tengo que estar perdiendo tiempo en que me salta errores ortográficos sonsos, que son de descuido, no es que no lo sepan, es no haberse tomado el tiempo de repasar y repasar porque es parte de la actividad de creación literaria, o darle el manuscrito a un corrector antes de empezar claro, el camino. Este, les puedo devolver alguna respuesta constructiva, aun cuando la respuesta sea por diferentes motivos, em, creemos que no va a dialogar con nuestro catálogo. O sea, el tiempo es oro, y ustedes quieren, como escritores, que les presten atención y los lean. Bueno, no le hagan perder tiempo ni a los editores ni a los lectores em, morosidad en cuestiones que las pueden corregir. Sean prolijos. Eso no todos lo tienen en cuenta y suma un montón, se los puedo asegurar. ahí hablabas bien de, recomendabas que antes de enviar el texto lo corrijan, lo manden a un corrector. Les pregunto a las dos, además de eso que creo que es necesario, ¿entienden que también el texto antes de mandarlo al corrector lo trabajen o en algún taller o con algún escritor, con alguien que lo maduren al trabajo, que lo maduren al texto, que hagan todo el procedimiento, que no se apuren en darlo a conocer, que la ansiedad no les gane al trabajo? Totalmente. Porque por ahí el texto nos pasaba, por ejemplo, cuando nosotros recibimos los cuentos o las obras. Bueno, ahora el viernes que viene damos a conocer el resultado del concurso de crónica. Y lo que nos dicen a veces el prejurado o el mismo jurado, nos dice, está buena la idea, pero le falta. Es como, le falta trabajo, ¿no? Le falta, está buena la idea, creo que es poderosa, tiene elementos, es interesante, pero le falta trabajo, le falta dos o tres correcciones, le falta lo reciben, lo ven, esto me imagino que también lo deben comentar, ¿no? Capaz que como editoras le dan esa posibilidad al autor, esta segunda vida, decir, che, esta me gusta, pero le falta, fíjate acá, no sé cómo se manejan ahí. Sí, de hecho, en enero hay un par de casos de escritores que han llegado con las primeras páginas, quisimos avanzar y después el texto no se sostuvo por un montón de cuestiones que entendemos que no es un espacio para trabajar dentro del ámbito editorial, sino en clínica de obra, ¿no? Entonces, Mm. bueno, indicamos volver, porque parte de la escritura, o por lo menos como lo veo yo, hay que permitirse tomar una distancia. Esa distancia la otorga el tiempo y también la otorga la mirada de un otro, ¿no? Porque como yo también escribo, nada, puede pasar que quede enamorada de la construcción de un personaje, pero estoy tan metida en la historia y en esos detalles que hacen y que van y que vienen, que de pronto no me di cuenta de algo muy importante que hace más rica la trama. Y eso me lo da la mirada de un otro, o me lo va a dar si yo tengo
la posibilidad de bajar la ansiedad, meter eso en el freezer y retomarlo un tiempo después. No siempre se puede, ¿no? Eso ya tiene que ver con una cuestión de personalidad de cada uno. Em, Sí, yo quisiera escribir a todo lo que dice Corina y además sumar dos cosas, ¿no? El tiempo, como ella decía, como vehículo natural de toda existencia. Y otra vez, no sé qué me pasa hoy con la Estás muy filosofía. filosófica hoy, Janine. Sí, Sí, hoy es viernes de hoy es filosofía. viernes. Zapato de goma. Bueno, el tiempo eso, como vehículo natural para toda existencia. Y segundo, pensando la noción de obra, ¿no? Si uno va y dice obra, lo primero, a mí se me viene una obra arquitectónica, un edificio. Y pensamos en un edificio y decimos, bueno, ¿cuánta gente trabaja para hacer un edificio? ¿Cuántas ramas de la arquitectura están puestas en juego? Bueno, lo que sucede en el ámbito de la edición, en la literatura, es justamente una invisibilización de toda la gente que trabaja, las disciplinas implicadas en el proceso de una obra. Ujú. Por eso, Sí, Gastón, como vos decías, bueno, talleres sí, talleres no, talleres siempre, crítica de obra siempre, corregirlo con un profesional siempre. El porque escritor, es interesante lo que decís, porque, perdón que te interrumpa, pero no, porque está asociada la tarea de escribir a una tarea en soledad. Y en realidad hay una etapa que es en soledad, pero después es absolutamente colectiva, comunitaria, porque uno comparte, va a talleres, le da a leer a otros, devuelve. O sea, hay un trabajo colectivo que suma muchísimo a la calidad y al trabajo final, ¿no? totalmente, derribando Totalmente. mitos en ese sentido, o sea, como dice Corina, sin la mirada del otro no hay obra, para empezar. Y esa cosa de que está muy caricaturizada del sentido común, de hablar de un escritor bebiendo alcohol, drogándose, encorvado, escribiendo solo, no existe. No existe. El ambiente literario no es así, es un ambiente hermoso donde todos leemos a todos, donde todos estamos hablando de la obra de otro y atravesados por esa sensibilidad y esas expresiones. Así que por favor, la balandra, diga, o sea, que lo publiquen. Sí, aparte no existe ningún escritor en estado de asepsia. ¿Esto qué quiere decir? Que escribimos con otros y con otros libros. Como editores leemos de manera diferente a los lectores que van y compran el libro. Cuando a Yanina le debe pasar, cuando uno lee a un escritor o una escritora, se da cuenta cuál es la biblioteca que tiene encima. Qué es lo que estuvo leyendo cuando creó esa obra. Eh, no existe, no existe. Y está bien que así sea, porque el escritor, las escritoras, son hermosos ladrones. Mm. No estoy hablando de plagiar, estoy hablando que como escritor también leemos diferente a gente que no escribe. Nosotros nos dejamos seducir por la historia, pero también el escritor ve como si uno viera el lado digamos, el revés de la tela, ¿no? De la ropa la pilcha que se va a comprar. ¿Cómo creó ese dispositivo narrativo? Eso es válido, robar. Bueno, creo que el lunes tienen una charla que se la súper recomiendo todo con Federico, con la cual con Odelia compartimos autor, porque nosotros también hicimos un rescate de Es obra. verdad, sí, lo Ese tienen a libro los dos. del cual lo tengo por acá, Hablamos de Federico, ¿cómo le dicen el apellido? ¿Jean-Marie? ¿Jean-Marie? Jean-Marc, creo que Jean-Marc, se pronuncia en francés. Hay gente que le dice Jean-Marie, pero sí, él dice Jean-Marc. Jean-Marc. Le decimos a la gente, Yo todavía le digo tiene Jamber, tiempo, es mal toda la vida. ¿eh? Yo le digo Jamber. Yo le Jean-Marc, decía sí. Jean-Marc, Pero yo hay gente también, que le dice pero Jean-Marie. Jean-Marie, sí. Pero como Federico Jean. Federico es tan único, uno entiende que se trata de él, ¿no? No hay Sí, posibilidad de va a hablar equivocarse. del Quijote, un especialista él en esa obra, la obra de Cervantes, y a partir de ahí, o sea, cómo leer el Quijote y a partir de ahí también como herramienta para la propia construcción, la propia narrativa, ¿no? Así Sí, que, sí, porque ahí él enseña cuáles son los dispositivos que creó Cervantes, que fue el que creó la novela moderna,
Y cuando uno lee ese libro de Federico, que de eso se va a tratar la charla, se da cuenta, si lo ha leído a Federico, que sus obras no son más que poner en práctica todos esos dispositivos. Es impresionante. Eh, Nosotros los editores también leemos así, o sea que a esto voy, ¿no? Cuando tenemos la suerte de leer a alguien que ha confiado en nuestra lectura y que cree que su obra puede estar en nuestros sellos, también estamos leyendo otros libros y eso es maravilloso, eso es lo que le da espesura y es lo que hablábamos al principio que hace que uno se decida por un texto o por uno. Porque por ahí estoy leyendo, no me llegó un manuscrito de la misma temática, pero este es tremendo porque dialoga con otros libros, porque me hace pensar, no solamente en lo que leí, sino en volverme a parar sobre ese tema desde otro lugar. Porque eso es lo que aporta la literatura, ¿no? Volver a pensar sobre cosas que pensamos en otro lugar, la posibilidad de encontrar otro lugar para mirar las cosas. Después veremos si seguimos pensando igual o no, pero nos da esa posibilidad. Y crear esa instancia, bueno, solo lo pueden hacer los artistas. Mm. Este, Así que hay mucho del contexto que hace que un escritor pueda editar en un sello o pueda ser elegido en un concurso que como premio le pueda otorgar la posibilidad de edición de su obra, pero hay mucho, mucho que depende de los autores y de las autoras, que por ahí son detalles, pero la literatura está llena de detalles. Esos detalles, claro, hacen la diferencia esos detalles. Exactamente. Abro ya la posibilidad para que puedan preguntar, levantar la manito. Hay una reacción abajo, siempre lo digo, ¿no? Que es levantar la mano o ponen la pregunta en el chat, como hace Ruti, que pregunta, dice, una vez que aceptan la obra, ¿cuáles son los pasos siguientes de la editorial? Bueno, Ruti, en el caso de Odelia, lo primero que hacemos es tener una entrevista con esa persona que escribió lo que escribió, porque nos interesa, más allá de la obra, también como trabajador, como persona. Mi socia es psicóloga, así que hacemos como un pequeño psicotécnico. No es- ¿Sí? Sí, Y por señor. eso te decía que no es muy diferente que la búsqueda laboral, ¿no? Revisan las redes, a ver cómo se comporta en redes, y la masividad, el alcance que tiene la publicación. Hacen ese todo. Todo. La huella semiótica de esa persona al pal, sí. Sí, 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 sí. Es muy fuerte la inversión que se hace. En el caso de Odelia, ahora estamos publicando y mil ejemplares, pero tuvimos una época sagrada de oro que publicábamos 2.500 y Mm, es mucho dinero. Entonces, muchísimo, sí. sí, y muchos recursos humanos. Así que sí, hay que tratarlo con seriedad y ver si esa persona está a la altura, más allá de que su obra sea excelente. Sí, porque bueno, en sellos pequeños, que no ocurre en grandes editoriales que ya tienen una estructura, una envergadura y un aparato de publicidad, promoción, marketing, em, que uno llega ahí únicamente si realmente ganó algún concurso importante, hay que decirlo. Después, las que damos la oportunidad somos los sellos chicos, ¿no? Las voces nuevas. Más allá que en nuestro catálogo podamos tener rescate de obras de gente, como decía Dolina, que sale de la fábrica con aplausos, ¿no? Mm, Em, pero bueno, la carrera literaria es una construcción y entonces todo lo que nosotros podamos hacer para promover la obra, necesitamos que el autor acompañe, ¿no? Que tenga un perfil que pueda acompañar. Imagínate que puede pasar, que bueno, que sea una persona sumamente tímida, que bueno, que le cueste, conseguís notas, conseguís entrevistas y el tema de la exposición sea un tema importante en su desarrollo y bueno, por más que la obra merezca mucha atención y valoración en el mundo editorial, si no hay una actitud
de parte del artista, del autor, y esto es también aplicable a cualquier área Y a la inversa, Corina, cuando están como sobregirados y dice, quiero salir en canal en Telefe y quiero que me saque Radar y quiero Bueno, salir yo lo primero que digo en en la la revista Eni entrevista en la tapa, ¿viste? O sea, es que no somos una agencia de publicidad, somos una editorial. O sea, obviamente que nosotros estamos interesados en que cada uno de nuestros libros esté visibilizado, pero está muy claro que no disponemos ni de recursos financieros ni de contactos demasiado directos como para garantizar que va a estar sentado en el living de Susana, ¿no? claro. Nos Bueno, encantaría, de verdad, ¿por qué no? Obvio. no sucedió, estuvimos, no en el living de Susana, pero en la mesa de luz de Susana. No sabemos Ah, cómo es ese libro ahí. No, también les quería agregar esto que me pongo del otro lado también porque también escribo. Y se le pide mucho al autor, a la autora. O sea, le estamos pidiendo que, bueno, que vaya a corregir, que haga un estudio de mercado a dónde va, para resumir lo que estuvimos hablando, a dónde va a presentar ese manuscrito. Después, que tenga un profile espectacular en redes, que sea una persona dada. Voy a contar una anécdota muy breve de algo a la inversa. Sucede hace 2 años o 3, en la última Bienal de Arte Joven, Odelia es convocada como jurado para la categoría novela, menores de 30 años. A nivel federal, llegan aproximadamente 120 manuscritos. Encuentro uno que me llama poderosamente la atención, donde el currículum, que era el formulario preestablecido por el certamen, pedía una foto 4x4. Y esta persona, la foto que manda es la de una persona con una cabeza de conejo, tipo Mercado Libre. Me interesa, le dije, quiero ver más de esta persona. Avanzo en esa lectura, me interesa el manuscrito, hablo entonces en favor, y lo que sucede ahí es que me dicen, mira, gente que, digamos, por fuera del jurado que tenía conexión con las personas del certamen, y entonces agarra y me dice, mira, te tengo que decir que esta persona no va a mostrar ni su cara, ni va a decir su nombre. Bueno, la quiero publicar. O sea, todo lo que dije antes es una gran sí, sí, contradicción. es una contradicción, sí. En ese misterio, a mí me subyugó su literatura y su determinación a no querer mostrarse. Obviamente, con el tiempo que pasó, Conur, estamos hablando de Conur, nuestra autora, sostuvo su seudónimo, pero no así su imagen. Está mostrando en la solapa de sus 2 libros su carita. Y eso se debe también a, creo que lo que hablabas antes, ¿no? Se pueden dividir a los autores en el catálogo de Odelia, al menos en los que tienen un ego altísimo, altísimo, y en los que tienen una autoestima muy, 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 muy baja. Y entonces lo que hacemos para nivelar, a veces mensualmente, casi siempre los domingos, es reunirlos. Hacemos una especie de balanza y ponemos, no sé, 3 autoras tímidas con 3 que están ahí arriba y 4 o 5 periodistas. Tomamos el té y las que estaban por abajo se van motivadísimas. Y a la otra Claro. semana, ¡ay, me escribí un capítulo más y no sé qué! Y sí, es que es lo que hablaba Corina antes. Si no leemos con otros, si no socializamos nuestro trabajo, yo me acuerdo, se me viene algo de mi mamá que cuando apenas salí a internet, yo le decía, ay mamá, quiero publicar los cuentos en internet. No, te van a robar, no, todos esos miedos. Y no, es al contrario, por favor, socialicen sus trabajos. Cuanto más personas los lean, más rápido va a ser la llegada al papel. Hacen, a ver, dice, me parece que hay que desmitificar el estereotipo de escritor y asociarlo más al de trabajador literario, dice Nora Corrales. Estoy de Eh, acuerdo. Un artista no deja de ser un trabajador.
Sí, señora, es un trabajo y como hablábamos antes, es un trabajo muy precario, en situaciones muy precarias y de mucho privilegio, de mucho, o sea, de poder, tengo escritores publicados que, no sé, volvemos al caso de Jean-Mer, cuántos años tuvo y cuántas obras y todo lo que pasó Jean-Mer para poder dedicarse más horas a la escritura y no a su otro trabajo, o sea, todos trabajamos de otra cosa y estamos recontra precarizados. Por eso a mí me parece siempre genial este tipo de encuentros, la fundación, lugares así que permitan, bueno, en el menor tiempo posible, acortar el camino a ciertos dispositivos de lectura, a ciertas, bueno, herramientas con las que podemos socializar y que si algo puedo decir del mercado editorial es que es el lugar donde o sea, a veces me preguntan cómo fue el éxito de Odelia, cómo va. Gracias a los colegas, a las colegas. O sea, un libro no compite con otro. Nosotros, lo que decía Corina, ir a las presentaciones, o sea, cada libro que sale es una celebración para todos, es patrimonio cultural de la Argentina. Entonces, como trabajadora de la palabra, siempre los animo a ir a las presentaciones, a sumarse a la unión de escritores, a la unión de correctores, a la unión de traductores, porque todos tienen su propia bandera, pero a la vez en esa carencia de la precarización de nuestro trabajo y la invisibilización de los roles, en esa carencia es donde estamos juntos. Entonces, la idea es esa, que haya más espacios como este, por favor. Gracias. Les pregunto si hacen publicación de obra de autor, o sea, si hay un autor, porque debe pasar, me imagino. La otra día charlábamos con Santiago Can de La Parte Maldita, dice, y nosotros cuando publicamos dos libros del mismo autor, ya sabemos que si hay un tercer libro y es muy probable que nos lo lleve otra editorial más grande que La Parte Maldita. ¿Ustedes les pasa lo mismo? ¿Tienen esa intención de publicar obra de un autor, o sea, hacer o no? ¿O hacen una obra y después si el autor publica, crece o... ¿Cómo se manejan? ¿Si pelean contra esos gigantes o no? No, en mi caso, no, no es algo que esté dentro de mi radar porque sé qué lugar ocupa enero en el mercado editorial. Em, yo, hay muchos autores que publicaron en enero y quieren seguir publicando y honestamente yo los estimulo para que puedan llegar a otra editorial que les ofrezcas otra comunidad de lectores. Yo creo en el tejido social. Entonces, si un autor de enero, su segundo libro, lo publica con otra editorial, a mí también me va a interesar compartir lectores de otros sellos. Se va creando un tejido. Creo que enero se especializa sobre todo en dar oportunidades a escritores nobles, además de tener su pequeña colección de rescate de obra, pero básicamente es eso. No nos interesa convertirnos y tampoco tendríamos posibilidades en competir con grandes sellos. Pero bueno, muchos sellos con este espíritu son los que vieron crecer gente como hoy, qué sé yo, es Alejandra Camilla, Ujú. Mariana Enríquez, cantidad de autores que no entraron por anagrama, entraron o empezaron por un primer escalón. Ojalá, y me pondría muy feliz que alguno de todos los títulos de enero de sus autores pudieran poder decir, fuimos el primer escalón en su carrera literaria. Nos especializamos en eso. En generar una buena experiencia. Creemos que las primeras experiencias, los estrenos son únicos y generan una matriz en cualquier cosa que uno emprenda. Y esa matriz es la que hace posible que uno insista o persista en ese camino o que pegue la vuelta e intente otra cosa. Entonces, también los sellos que damos lugar a las voces nuevas tenemos una gran responsabilidad.
en ese sentido. Porque, bueno, de alguna manera vamos a colaborar en que si la experiencia fue placentera, que para eso trabajamos, placentera para las dos partes, ¿no? Claro, Para claro. los autores y para nosotros. Si la podemos disfrutar todos, bueno, va a estar buenísimo. Y me encantaría, y hay muchos autores de enero que se merecen seguir y continuar esa carrera donde enero fue el primer escalón. Y me encantaría poder estar ahí para festejar. Totalmente. Bueno, a mí me pasa un poco con lo de Corina, pero también al revés. Yo soy una especie de pirata que va a las grandes editoriales y se los roba. Ah, muy bien, al revés. No porque yo lo sea, sino porque acá quiero hacer hincapié en algo que no está muy socializado en el mundo editorial, siempre nos estamos quejando, llorando, que estamos en crisis, sí, todo bien, pero ¿saben qué? Si uno se va a España, eh, es impresionante ver el mainstream, o sea, las grandes cadenas editoriales o sea, cómo se comercializa el libro en España. Ver la comparación y ver que acá en Argentina somos más de, no sé, 200 editoriales independientes y en España hay apenas, no sé, 20, 30 casos de microeditoriales. ¿A qué voy con esto? A que justamente yo me puedo dar el lujo de robarle a Penguin porque no hay editoriales independientes que puedan hacer ese trabajo el que hace Corina, de editar personas nobles. O sea, en otros territorios no sucede lo que sucede acá en la Argentina y lo tenemos que valorar. O sea, y ahí vuelvo a llorar, por favor, lean Independientes. Pero en serio, porque no, hay pocos territorios, sobre todo en Europa. En Europa funciona, bueno, en Estados Unidos ni hablar, pero no hay cultura independiente editorial, directamente. Así que en esto, argentinos, somos unos afortunados y bueno, por algo somos el país con más librerías, ¿no? Sí, fenómeno muy particular el nuestro. Ruti pregunta de nuevo, ¿sus editoriales también hacen correcciones del texto? Sí. Sí, 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 pero y no, creo que por ahí anda la correctora de narrativa Sí, de ahí está, enero. Felicita. Felicitas. Sí, sí. Felicita que compartimos, ¿no? Es un recurso humano que comparte ¿Viste? la fundación No soy con de el Enero compartir, a Editorial. mí me gusta compartir. Menos mi marido, después comparto todo. Sí, obviamente. A ver, todo texto tiene algún descuido y si bien no existe el libro perfecto, este, intentamos acercarnos a la perfección de que no tener erratas tontas, obviamente menos groseras, pero hay varias instancias, no solamente la corrección, la indicación del corrector, del editor asignado, sino que después tenemos varias instancias de pruebas de galeras digitales, pruebas de galera física, donde volvemos al texto. Casi te diría una exageración, ¿no? Pero llegados los archivos finales imprenta, casi como que todos los podemos recitar de memoria, ¿no? Porque lo hemos leído, 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 leído. Aún así, siempre pasa que hay nada, pero bueno, intentamos que los libros se acerquen a la mayor perfección posible humana. Pregunta Silvina Mayuli. Hola, ¿cómo está? Dice, quería preguntar cómo influye la edad de los autores a la hora de seleccionar. Se influye, ¿no? Le agregaría yo. Mira, yo tengo un rango etario muy amplio. El escritor más joven que tengo tiene 95 años, Ah, un pibe, un pibe. un pibe. Eh, eh, no, en ese sentido me guío más por, primero el texto, obviamente, y después sí una cuestión que tenga que ver un poco con, yo no soy psicólogo ni nadie en el equipo de enero cuenta con esa ventaja que sí tiene Odelia, Mm. pero es una cuestión de esto, de lo que decía antes, ¿no? De poder detectar, obviamente, en la entrevista que tenemos con los autores y autoras,
si la expectativa está alineada. Me ha pasado de autores, de contextos geniales, pero en la entrevista me he dado cuenta que eh, nada, si uno tiene que hacer fuerza para entrar a un lugar, de un lado o del otro no sirve. En ningún Como por ejemplo, ¿qué ocurrió ahí? No, me ha pasado, no una vez, no te digo que es muy habitual, pero a veces pasa que de pronto de la boca para afuera el autor puede decir que sí, que está alineado, que qué sé yo, pero vos percibís un grado de exigencia que yo sé que no voy a poder satisfacer. Mm, Entonces prefiero, nada, plantear las cosas tal cual como son eh, y y decirle honestamente que pienso que no va a funcionar, porque es también una relación, ¿no? No es que soy amiga de los autores, de hecho con algunos he terminado entablando una amistad. Em, pero la idea es un trabajo en equipo y para trabajar en equipo, primero, cada uno tiene que saber el lugar que ocupa y qué ocupa en la división de trabajo. ¿Qué es lo que se discute y qué no? Por ejemplo, una norma ortográfica no se discute, o sea, no, claro. podés no conocerla, te puedo interiorizar de por qué esto se escribe así y no diferente, pero si nos ponemos a discutir que antes de, no sé, te digo una grosería, ¿no? Pero que antes de la P va la M y no la N, y no va a funcionar, porque si tenemos que estar discutiendo eso, ¿sabés la cantidad de cosas que nos esperan por discutir? Entonces, cuando veo que hay algo que no está alineado, obviamente que hay cosas que se negocian, pero uno tiene en su lista las cosas que son negociables, que también son válidas para el autor, ¿no? Y hay cosas que no son negociables. De hecho, cuando nosotros nacimos, que nacimos en pandemia, no teníamos librerías, estaban cerradas. Eh, y de hecho algunos autores con los que nos interesaron en los textos nos dijeron que no, que les encantaba el proyecto, pero que si no estábamos en librerías, era una expectativa y una necesidad puntual, eh, Claro. iban a buscar otra editorial. Y no hay por qué enojarse. Lo bueno es poder tomar decisiones claras, responsables y adultas antes de firmar un contrato. Y esa es otra cuestión. En el contrato tiene que estar reflejado absolutamente todo para ambas partes, que no quede ningún hueco, ninguna zona gris, que después genere un conflicto innecesario. Por eso hay que preguntar todo, hablar, conversar las veces que sean necesarias. No sé si respondí la pregunta. Sí, yo creo que sí. Bueno, debería contestar Silvina, pero yo creo que sí. Laura Nicoletti dice, hola, en los textos que se editan, se puede hablar de modas en los temas? Y yo pregunto, digo, para, no sé si complementar lo que pregunta Laura, porque en algún momento hay como tendencias en los contenidos, ¿no? Se hablaba hace poco, o hace algunos años, de la cuestión del género, ¿no? Y surgieron un montón de novelas, siempre nombro el caso de Dolores Reyes, ¿no? Con la editorial Sigilo, Bueno. que generó un boom. La verdad que fue un bestseller impresionante. Digo, ese texto en otro contexto, ¿hubiese tenido ese impacto? Lo pregunto, ¿ustedes qué piensan? Sí, se habla de moda, se habla de trendsetter, se habla de marcar la agenda, de cosas pendientes. En el caso que vos decís, Gastón, muy bien, es bueno, visibilizar la voz de la villa, porque teníamos siempre, volviendo al tema de los privilegios de poder escribir, de poder dedicarle horas a la escritura, es imposible entonces para una persona que no tiene para comer poder escribir. En esos términos, sí, 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 adscribo lo que dice la compañera Laura, hay modas, hay tendencias, como en cualquier publicación, o sea, eh, hasta en las ciencias, ¿no? En las ciencias exactas, bueno, se puso de moda ahora, no sé, poner, estudiar, qué sé yo,
el algoritmo, el número, o sea, siempre, siempre sucede en todas las áreas, en todas las disciplinas que hay una corriente estética que, no sé, en su momento, qué sé yo, el dadaísmo, el surrealismo, sí, 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 sí hay, Como se ponen de moda los colores en temporada, o sea, Claro. exacto. Pero es un elemento que ustedes consideran a la hora de seleccionar un texto. No, no, yo no, particularmente no. no, no. Justamente, como decíamos con Corina, buscamos la originalidad Mm, ante que la moda, no, no, no. perfecto. Ahí levantó la mano Irene Weiss. ¿Cómo estás, Irene? Tal, Gastón, ¿cómo estás? ¿Me Bien, escuchás? muy bien. Sí, perfecto, Irene, perfecto. Perdón que estoy sin la cámara. Bueno, ante todo agradecerles, la verdad que me fue súper útil la charla y bueno, me puse a seguirla ya en redes a las chicas y a las editoriales. Y una curiosidad, que me gustaría saber por qué les pusieron Odelia y Enero de nombre. Bueno, en el caso, gracias Irene por la pregunta, en el caso de él es bastante random lo que sucedió. Nosotras nacemos en un taller de edición, no sé si, bueno, todavía ahora está cerrada, pero muchos años funcionaba la librería Alamut en el barrio de Palermo, ahí en su planta alta maridaban vinos, maridaban talleres y libros. Y se hizo un taller al que concurrimos 11 mujeres donde ninguna de las 11 había entendido la consigna del taller. Nosotras pensamos que íbamos a un taller a ver la teoría de cómo se editaba. Y no, nuestra profesora, maestra y bueno, gran amiga, la editora de China, Caterina, China Editora, Caterina Gostiza, nos dijo, no, ustedes van a venir acá como a la cuarta clase y vamos a sacar un libro y vamos a hacer todo el trabajo. Y ahí hubo dos personas que se bajaron del taller, y entonces Odelia surge el nombre como una lista larga de un montón de nombres que se nos iban ocurriendo, y Odelia fue el más votado, y Odelia viene a ser la santa patrona de las personas no videntes. Ahí Ah, qué bueno, no sabía. era- O sea, Gracias, gracias. derivado de ese taller, de ahí surge. Odelia Las, en el las taller. fundadoras también, son todas de... Somos Ahí está. todas, Aurelia. Fuimos mucho tiempo un elenco estable de 8 mujeres, muchos años, y ahora, desde el año pasado, somos 2, mi socia Jazmín y yo. Me encantan las anécdotas. Yo soy muy curiosa. ¿Y enero? ¿Por qué? Porque empezó en enero, Corina. No, ni tampoco por Sara Gallardo, porque mucha gente me... No, se llama enero porque se podría haber llamado febrero. Es el mes del año, por lo menos de este lado del hemisferio, en que todos los lectores, cuando hablo de lectores, es lectores ávidos, esperamos ese mes, que en general tenemos vacaciones, para leer lo que nos gusta, no lo que tenemos que leer. Entonces, cuando pensé en la editorial, pensé en un catálogo que fuera deseado para leer, no solamente en enero, todo el año, ¿no? Pero por eso se llama enero. Gracias, genial. Cuento una anécdota. En la semana hablaba con Liliana Hecker, ¿no? Para hablar sobre algún curso, taller, una genia, ella dio un curso que explotó de gente. Y me dice, mira, hablemos hasta noviembre. Digo, después retomemos la charla en marzo, porque yo diciembre, enero y febrero voy a escribir tomar sol y dormir, me dice. Totalmente. Así que quedamos con una agenda de temas para charlar ahora, un par de semanitas más y después hasta marzo, nunca más. Una genia total, Liliana. No sé si alguien más quiere preguntar algo, comentar algo, contar alguna experiencia que han tenido. Vi que hay algunos, ahí Isabel. Vi en Sí, el chat que gente puso yo quería cosas, sí. saludar a Corina bueno, y a Felicitas. Y bueno, nada, de esta parte de la experiencia, Mirá lo que tengo acá, el libro de fue una Isabel. experiencia lindísima. No, y contar que un poco yo también hice toda esa experiencia que ustedes cuentan por intuición, ¿no? Buscar editorial, saber a quién le escribe, escribir, cuidar mucho todo. Y
Corina, una genia también contestando, porque muchas veces no tenés respuestas, ¿no? Me imagino que porque por la cantidad de mensajes, pero bueno, es lindo, bueno, cuando te escuchan del otro lado y entablar un diálogo, como dice Corina, ¿no? Que es un trabajo grupal y muy lindo. Así que nada, un abrazo enorme y muchas gracias, porque fue una experiencia hermosa. A Gracias, felicitar Isabel. también. Ahí está, felicita. ¿Alguien más quiere comentar, decir algo? Yo tengo una última, y es a propósito de lo que decía Isabel, ¿no? La frustración de la no respuesta, ¿no? Entiendo que a veces es imposible, como decía Janina, reciben 2.500 manuscritos o mails con pedidos, es imposible a veces materialmente, ¿no? Dar respuesta a todo eso. ¿Cómo manejar esa frustración o decirle no a alguien que ya le publicaron? Eso me imagino que también debe ser complicado, no debe ser nada grato, ¿no? De hacer. No entendí mucho la pregunta, perdón, No, Gastón. la pregunta fue Es rara. viernes y soy mayor. No, la pregunta es cómo manejar la frustración del otro, del escritor, de la escritora, ¿no? Decirle que Bueno, no. no tengo, o sea, en enero no tenemos la afluencia de llegada, de cantidad que relataba Janina. De todas maneras, tenemos unos 30, 40 por mes, lo cual no es poco. Yo respondo, por ahí obviamente no en forma inmediata, pero respondo todos los mails. Sí, si tuviera el doble por ahí de convocatoria, por ahí no tendría tiempo y tendría que replanteármelo. También es cierto porque, bueno, a las instancias de llegar a una entrevista y de conocer al autor, muchas veces el autor viene un poco cansado con este ajetreo, ¿no? De la no respuesta y demás. Pero hago hincapié en esto de que hay una gran parte que pueden poner los autores si no hacen bien el filtro, ¿no? De pronto, a veces los autores se olvidan de poner en copia oculta la ametralladora de mail y yo veo, Que le nada, mandó Merlito, no 200 pasa más. nada. A ver, los editores sabemos que no somos los únicos destinatarios de un mail. Em, pero personalícenlo. Cuando ustedes se presentan, es importante, por ejemplo, que ustedes, si hicieron el trabajo, van a poder en pocas líneas decirle al editor por qué eligen esa editorial, aunque nosotros sepamos que además de nosotros pueden haber 5, 10, 15 más, no importa. Pero ¿por qué Denelo? ¿Por qué Odelia? ¿Por qué? Tal cual. Porque eso indica que ustedes hicieron el trabajo. A ver, ustedes necesitan, ¿a quién no le gusta ser elegido en cualquier ámbito de su vida? Ustedes como escritores que los elige una editorial. Bueno, a nosotros también nos pasa que aunque no se efectivice el contrato, nos interesa saber por qué una persona se acerca a la editorial. O porque si no, después uno, haciendo una analogía, es como que hay épocas, por ejemplo, yo vivo en provincia, y hay una época acá en verano donde, bueno, el timbre suena, suena, ya no voy a ver quién es, porque siempre son los mismos pibes que están intentándome vender lo mismo que los conozco, que son de acá a la vuelta, que hacen pulseritas, le compro uno, le compro dos, ya la tercera tarde ya no salgo más. Entonces, ¿por qué me estás tocando timbre? ¿Por qué? Yo creo que si lo implementan se van a llevar sorpresas. Obviamente, de por ahí de las 10 editoriales que contacten, no todas van a responder porque quizás alguna lo sobrepase la cantidad de mail que le lleguen y otras es porque, bueno, advierten cuestiones que les hace pensar que, bueno, no amerita responder. Si yo no edito poesía y me estás mandando una obra de poesía, sí, ni Bueno, siquiera te doy ahí siento. una vuelta por la página de internet. O sea, No, yo creo que una respuesta es lo siempre, salvo que no, sea yo respondo cierta. siempre, pero digo, a vos No, no. te debe pasar que vienen, digamos,
con Sí, un sí, discurso de mucho cansancio, de un derrotero enorme. me lo transmití, o sea, se nota el cansancio. A lo que voy es que esa frustración, en el caso nuestro, es un resorte. O sea, Odelia empieza con 11 personas frustradas. O sea, lo que Mm. hablabas vos, Corina, antes. Bueno, en época de crisis escribimos más y mejor y producimos más y mejor porque el arte es ese movimiento de resistencia, de resiliencia frente a una realidad cruda. Yo me fui a este taller de Caterina hace 10 años porque habían publicado mi primer libro, que me había costado, no sé, un pedazo de vida, y ese libro había quedado encajonado en la editorial. Le vamos a decir el nombre, lo pueden googlear. Pero esa frustración tan grande que yo sentí me hizo implicarme dentro dije, no, a ver qué pasa acá, cómo es esto, voy a aprender a ver cómo es, no para autoeditarme, pero a ver qué demonios había pasado por qué hay editoriales que cobran, por qué hay editoriales que dejan los libros en los cajones, por qué pasa eso y cómo se puede hacer para... Entonces ahí está el grado de compromiso. Sí, frustrados estamos todos. Ahora, ¿qué hacemos con esa frustración? ¿Nos quedamos en la queja o le damos para adelante y nos adentramos y nos comprometemos en este devenir bueno, buscar soluciones, ¿no? Esto que decía Corina, bueno, nos entran mails. Bueno, ahora la inteligencia artificial te permite tocar un botón y directamente que todos tengan una respuesta formal del parte editorial. En el caso de que sea asertiva, y en el caso de que no corresponda a mi catálogo, también tengo la respuesta. Eso se puede setear tranquilamente y eso, una respuesta, o sea, la palabra sigue siendo motor de diálogo y motor de encuentro. Entonces, sin respuesta no queda nadie. Ahora, ¿cómo manejar las frustraciones después de que han sido publicados? Eso creo que podemos hacer otra charla. Porque hemos charlado con algunas editoras y nos han dicho, ese es un momento horrible, espantoso. Y si encima hay un vínculo, porque si se ha publicado un primer libro, se generó un vínculo, decirle que no a un segundo libro, a una persona con la que hay afecto y hay un vínculo, una experiencia no muy grata. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Eso solo, voy a decir otra frase hecha, pero que me tomó muchos años de trabajo de poder llegar a la frase, es muy cortita, pero detrás de un acierto, de un gran sí, hay un montón de noes que dijimos, hay un montón de veces que dijimos que no. Entonces, detrás de ese sí para ese autor o para esa autora, hay un montón de veces que a esa autora le han dicho que no. Sí, es cierto eso también. Bueno, Corina, Janina, las dos, mil gracias, la verdad, disfruté ¿Puedo mucho. pasar un aviso parroquial? Sí, Que por está por ahí supuesto. también, Janina vas a estar en LIP. No, ¿dónde voy a estar? Mañana voy a estar haciendo algo re loco. Gracias, Corina, por preguntarme, pero te pregunto yo primero, ¿a dónde vas a estar? ¿Qué es LIP? LIP es la primera edición de una feria que organiza el editor de Híbrida Ah, Editora, que también compartimos a Federico. Mire, al final se Al prostituye. final, al Es final de está con todo. todos, No, es de todos. es un Es poliamor el de Federico, ¿no? Es terrible. totalmente. Ya es viernes, es viernes, es Sí. viernes. Sábado 2 de noviembre vamos a estar en dos lugares, porque por primera vez damos misa y tocamos la campana. En la feria de Vicente López, que es Ah, en la feria en la plaza de Vicente López y Planes en Olivos, ahí va a estar Felicitas en el stand todo el día, desde las 11 Qué hasta las grande, 8 de Fede, la sí. noche. Y yo voy a estar en LIP, que se hace en un espacio sobre la calle Olazábal, que se llama Que Tren. Hay un montón de editoriales, muchas. Ahí voy a estar el sábado 2 de 14 a 21 y el domingo 3 también, ya con Felicitas incorporadas al stand, de 14 a 21. Después nos toca, bueno, una gira por Villa de Lina y terminamos el año en La Plata, en Edita, 7 y 8 de diciembre. qué bueno, casi que compartimos todas las locaciones. En el caso de Odelia, como les decía antes, bueno, las obras de Odelia han crecido y han sido adaptadas. En el caso de Subacuática, que es una novela que sacamos hace más de 6 años,
Sucede que hace 2 sábados se adaptó al teatro. Y se adaptó, o sea, es una novela que sucede en una pileta, y primero se adapta al teatro de tablas. Se hace un guión, se adapta al teatro de tablas y después el director es Luciano Cáceres, la directora es una directora de cine, Fernanda Ribéis. Se acuerdan de que existe un gremio que tiene una pileta donde se puede concurrir, y entonces se vuelve a escribir, se reescribe el guión y se adapta al agua, o sea, lo que era suelo ahora es agua, para que vean, ¿no?, el pasaje. Entonces estrenamos hace 2 sábados, están todas localidades agotadas, pero bueno, estamos todos los sábados haciendo subacuática con todo el catálogo de Odelia, y bueno, como protagonista está, creo que todos tenemos más o menos las mismas edades, Juan Gil Navarro, el actor de Floricienta. Sí, claro. Sí, sí. Él es el protagonista y después hay 3 mujeres en escena excelentes. Todo sucede en una pileta a centímetros de los espectadores, así que estamos en noviembre también. Ahí creo que recién para el 9 hay para sacar. Las entradas son re económicas, salen la mitad de lo que salió un libro, y bueno, nos van a encontrar ahí con Odelia. Qué grande. Qué movida que hay también de ferias y todo, es impresionante, ¿no? Es impresionante. Eso es como decía, un bastión de nuestra resistencia cultural, ¿eh? Pese a todo, ahí estamos. Bueno, a todas y a todos, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, fundamentalmente a Janina y a Corina, por este encuentro. La pasamos genial. Viernes no se puede terminar de mejor manera la semana. Les agradezco de nuevo a las dos y a todas y a todos por estar. Y bueno, nos reencontramos seguramente en otro espacio promocionado por Fundación La Balandra. Que tengan un lindo fin de semana, ¿eh? Cuídense. Chau, chau.